Qué lindo día para hacer una nueva prueba de sabor frutal. Hermoso día para estar entre las plantas, pero también es un muy lindo día para hacer una nueva prueba de sabor de un fruto. Vamos, que me voy a acercar al arbolito frutal responsable de este video. Lo tenemos por acá. Qué lindo momento que se acerca. Acá estamos al lado de la responsable de este video, la pitanga negra. Ahora voy a cosechar algunos de sus frutos, los voy a llevar adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos de la pitanga negra, cosechados en nuestra huerta. Primero les voy a contar bien de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud, sobre el fruto y sus usos, para luego pasar a la prueba de sabor. Antes les cuento que en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les muestro cómo es el arbolito de pitanga negra, un video orientado hacia su cultivo. Y al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial, la prueba de sabor de la variedad de pitanga más conocida, que es la roja. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. La pitanga negra es nativa de la Mata Atlántica. Se la encuentra en el noreste de Argentina, Uruguay, Paraguay y sur de Brasil. Es un árbol pequeño o un arbusto grande que crece de 4 a 6 metros de altura. Se adapta a climas tropicales, subtropicales y templados. Estudios en Brasil remarcan la importancia ecológica de la pitanga como especie colonizadora en áreas perturbadas, así como proveedora de alimentos para una amplia variedad de insectos, aves y mamíferos. Es una de las especies nativas con mayor potencial económico, tanto por su adaptación, sus deliciosos frutos y su valor ornamental y nutricional. Ahora les voy a contar sobre sus beneficios para la salud. Contiene vitaminas A y C. Además, posee minerales como fósforo, calcio y hierro. Los frutos tienen altas concentraciones de compuestos antioxidantes, como antocianinas, flavonoides y carotenoides. Las hojas y frutos de la pitanga están despertando gran interés, ya que se han identificado fitoquímicos específicos para tratar algunas enfermedades. La decocción de la corteza se utiliza en gárgaras para las anginas y otras afecciones de la garganta. Las hojas tienen muy buenos beneficios y se pueden utilizar para hacer una deliciosa infusión. Además, se ha encontrado que el aceite esencial de las hojas tiene un efecto fungicida. Ahora les voy a contar otros lindos datos de la pitanga. La pitanga negra sirve para teñir diferentes elementos. Las flores tienen un ligero perfume y son muy apreciadas por los polinizadores, en especial por las abejas. A la pitanga negra también se la utiliza en productos cosméticos de manera industrial. La madera es de excelente calidad y se la ha utilizado a lo largo del tiempo como leña y para la preparación de diferentes objetos. Si a las hojas se las machaca, liberan una resina. Las hojas machacadas
funcionan como un buen repelente en zonas donde abundan las moscas. Ahora les voy a contar sobre sus frutos y sus usos. Es un fruto no climatérico, por lo que debe ser cosechado con la madurez óptima. El fruto se consume fresco y también se puede utilizar para preparar conservas, jaleas, mermeladas, salsas, jugos o helados. Macerando el fruto con alcohol de cereales se puede elaborar un rico licor de pitanga. A partir de la fermentación de los frutos también se puede elaborar vino o vinagre. La pitanga es apta en la industria láctea para hacer yogures, helados, jugos y licuados. Los frutos son bayas globosas con costillas longitudinales que pueden ser poco o muy marcadas. La piel es delgada y ligeramente ácida, protegiendo una pulpa muy jugosa que tiñe. El sabor es particular de cada planta. Dentro contiene una semilla. En rara ocasión contiene dos semillas. Luego, cuando haga la prueba de sabor, voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar algunos datos sobre sus semillas. La composición media de los frutos es 77% pulpa y 23% semilla. El transporte de fruta fresca es delicado y la vida post cosecha es corta. El almacenamiento de los frutos maduros a 8 grados Celsius permite mantener su calidad por 5 días. Para conservar la pulpa se debe congelar lo antes posible a una temperatura entre -18 grados y -20 grados Celsius. La pulpa o frutos enteros congelados se pueden conservar hasta 6 meses. Ahora solo resta lo más lindo, a pasar a probar la pitanga negra. Bueno, llegó el momento más lindo del video y el más esperado por mí, que es el momento donde hago la prueba de sabor del fruto que acabo de presentarles. En este caso se trata de la pitanga negra, un fruto pequeño pero que vale mucho la pena. Ya mismo voy a pasar a probarlo, así les cuento de qué se trata su sabor. Bueno, vamos a darle al pico, la parte más divertida. Mmm. No saben lo que es este fruto. Voy a probar un segundo fruto, así les hago una buena descripción. Es una delicia total, una locura. Mm. Ahora les cuento de qué se trata. Es un fruto muy dulce y tiene un poco de acidez. Y si me preguntan a qué se parece el sabor de la pitanga negra, les cuento que estoy muy de acuerdo con la experiencia que me contó un amigo hace varios años que me dijo que este fruto se parece al sabor de la famosa bebida cola. Y sí, tiene ese sabor, mezclado con jugo de mandarina y con pitanga roja podría ser, pero tiene el sabor de la bebida cola. Luego de probar varios frutos, el resumen del sabor es bebida cola más jugo de mandarina más pitanga roja. Es un fruto que una vez que se cosecha se va deteriorando rápido y eso creo que puede ser porque la piel es muy fina. El manejo post cosecha para mí es similar al de los frutos rojos como zarzamora, mora o frambuesa, muy delicado. Bueno, ahora lo prometido en una parte del video, algunos datos sobre sus semillas. Las semillas no son comestibles. Para propagar la pitanga, lo más común es por semillas.
Las plantas obtenidas de semillas presentan gran variabilidad. Las semillas son recalcitrantes. Eso quiere decir que van perdiendo poder germinativo a medida que se van secando. Se recomienda no almacenar las semillas secas más allá de un mes. La tasa de germinación es muy buena. Las semillas germinan entre los 30 y 40 días. Se recomienda sembrar enseguida de la cosecha en almácigos a media sombra. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Antes de despedirme, les cuento que ahora al finalizar este video, les voy a dejar la prueba de sabor de la variedad de pitanga más conocida, que es la roja. Bueno, espero que les guste también ese video. Les voy a dejar también otros videos recomendados, no se los pierdan. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.